cómo el desarrollo de este método nos ayuda a desarrollar, a promover este aprendizaje a través de la metacognición y la autorregulación. Bien, ustedes saben que este método es realmente una estrategia de enseñanza de las matemáticas. Eh, ustedes saben que, bueno, durante estos módulos se ha explicado cómo ellos han trabajado este método y cómo ha dado resultados y cómo se ha visto que a través de los exámenes internacionales estandarizados sus estudiantes han podido lograr los primeros puestos, ¿no? Pero también este trabajo toma un tiempo, ¿no? Un tiempo en la cual el maestro tiene que dedicar para poder planificar estas actividades. Todo lo que implica estrategia de desarrollo de aprendizaje de las matemáticas implica tiempo, tiempo del maestro de poder desarrollar esas actividades. Entonces, uno de los, digamos, retos que tenemos como maestros es dedicación y tiempo, ¿no? Y también investigación, seguir buscando, eh, mm, quizás analizando también cómo aprenden nuestros estudiantes. Sabemos que nuestros estudiantes son diversos, entonces necesitan también una eh, enseñanza muchas veces individual, ¿no? En la cual tenemos que aplicar algunas situaciones porque tenemos estudiantes neurodiversos también, estudiantes con necesidades educativas especiales en las aulas y tenemos que atenderlos, estudiantes con problemas socioemocionales, estudiantes que también tienen alto nivel de aprendizaje, o sea que necesitan, quieren aprender más, ¿no? Entonces, ¿cómo trabajamos con esta diversidad en el aula? Entonces, esta diversidad en el aula se puede trabajar, como ustedes lo han visto también durante estos módulos, trabajando en equipos, ¿no? Trabajando en forma colaborativa, ¿no? Con nuestros estudiantes. Y sobre todo desde una planificación en la cual yo desarrollo actividades que van a motivar y desarrollar aprendizajes significativos. Bien, entonces, en el método Singapur, esta es una estrategia de enseñanza de las matemáticas basadas en la comprensión profunda, nos dice, ¿no? La visualización, el razonamiento lógico y la resolución de problemas, ¿no? Qué interesante, ¿no? Bien, este método se basa también, ¿no? En enfoque CPA. Eso lo hemos trabajado antes también. Hemos siempre mencionado este enfoque que es tan importante del aprendizaje de las matemáticas. Y es porque nosotros conocemos el desarrollo psicológico de nuestros estudiantes, cuál es el desarrollo de nuestros estudiantes, cómo ellos aprenden desde la niñez, desde que la primera infancia, ¿no? Desde que estén la educación inicial, nuestros estudiantes aprenden de manera concreta el área de matemáticas. Entonces, por eso mismo, el Ministerio de Educación ha provisto de materiales, si ustedes analizan y visitan las instituciones educativas de nivel inicial y también de nivel primaria, una de las, digamos, estrategias o materiales que están a la vista y podemos observarlos a la vista cuando entramos a un aula de inicial y un aula de primaria, vemos esos materiales concretos, ¿no? Vemos esos materiales que el Minedo les ha proporcionado. Justamente el Minedo proporciona estos materiales porque sabe que los estudiantes necesitan desarrollar las matemáticas del nivel concreto, o tocarlos, manipularlos, ¿no? Para de ahí desarrollar, ¿no? Lo pictórico, ¿no? Poder decir, ¿no? Dibujar, representar, plantear, ¿no? Representar esta parte, este objeto, ¿no? Que ha contabilizado de forma concreta al manipularlo, dibujarlo, representarlo en su cuaderno, ¿no? Y luego esto ya ellos pueden decir, este es el número 2, o el número 3 y pueden viabilizar, ¿no? Visualizar los valores. Entonces, en la forma abstracta. Ya nosotros bien vemos que nuestros estudiantes, ¿no? Que nuestros estudiantes van avanzando de edad, van pasando los grados, y es verdad, ellos van desarrollando las matemáticas, siguen manejando los materiales, seguimos manejando estos materiales porque siguen aprendiendo de manera concreta y pictórica y abstracta, pero también van a llegar a la edad en la que ellos van a poder aprender de manera abstracta. Pero no dejemos de usar estos materiales que nos van a ayudar, nos van a fortalecer ese aprendizaje de las matemáticas. Muchas veces pensamos que los materiales solo se podrían utilizar en inicial y en primaria, estos materiales concretos, pero por ejemplo un geoplano lo podemos usar en el nivel de secundaria. Inclusive podemos usar
en quinto de secundaria. Muchos estudiantes cuando ven un geoplano, y eso lo hemos experimentado, observan, pueden graficar, pueden delinear, porque eso lo hacen con ligas, ¿no? Diferentes polígonos regulares e irregulares, ¿no? Y ahí que genera un conflicto para conocer cuánto es el área, cuánto es el perímetro, cómo hallamos el perímetro. Entonces, todo lo que me genera motivación, lo que nos genera el aprendizaje significativo, nos desarrolla, ¿no? En los estudiantes un pensamiento crítico, entonces de esa manera podemos trabajar, nosotros podemos desarrollar, ¿no? Estos aprendizajes con nuestros estudiantes. Bien, entonces continuamos, entonces sigamos trabajando con nuestro método, el método Singapur, y vamos a conocer un poquito sobre la metacognición en el método Singapur. ¿Qué es la metacognición? ¿No? Nos dice la metacognición es la capacidad de pensar sobre el propio pensamiento, ¿no? En otras palabras, es la habilidad de los estudiantes para planificar, monitorear y evaluar su propio proceso de aprendizaje. Y eso es lo que nosotros trabajamos en cada una de nuestras sesiones. Si ustedes observan nuestras sesiones de aprendizaje que planificamos, ustedes saben que al final de nuestra sesión, el cierre, siempre tenemos la metacognición. ¿No? ¿Qué has aprendido? ¿Cómo lo has aprendido? ¿Te pareció importante lo que has aprendido? Y esas preguntas, a veces, como es en el cierre, a veces ya nos hemos olvidado de hacerlo, ¿no? O le dejamos al estudiante, a veces nos pasa que dejamos al estudiante y le damos al estudiante las preguntas, resuélvelo en tu cuaderno. Cuando estas preguntas de metacognición deberían darse continuamente durante el aprendizaje. Aprendemos una actividad, trabajamos una actividad y realizamos la metacognición, porque justamente dice aquí es la capacidad de pensar sobre el propio pensamiento. Es una habilidad que se desarrolla en los estudiantes, pero ¿cómo se va a desarrollar si no lo trabajamos con ellos? Entonces es muy importante que nosotros hagamos esta metacognición cuando trabajemos cada una de nuestras actividades. Cerramos una actividad, hacemos algunos problemas y seguimos trabajando la metacognición, ¿no? Entonces, aquí nuestros estudiantes van a poder evaluar su propio proceso de aprendizaje. Siempre recordemos que nuestro trabajo en el aula debería ser siempre el recojo de esos saberes, el desarrollar, el facilitar los aprendizajes, pero nuestros estudiantes, acuérdense que ellos construyen su aprendizaje. Ellos van construyendo su aprendizaje con nuestra guía, porque nosotros al planificar las actividades, ¿no? Desde inicial y primaria, al poder facilitar estos aprendizajes que hemos planificado, sabemos que ellos, ese proceso que van a desarrollar, ellos tienen que lograrlo. Al desarrollar esos aprendizajes, ellos van a poder trabajar esta metacognición, van a poder llegar a tener esta capacidad de poder monitorear su propio aprendizaje. Entonces, nosotros somos mediadores de este aprendizaje. Por eso que es importante, toda esta parte se da en la planificación de estas actividades que vamos a trabajar, desde la primera actividad hasta la actividad donde vamos a cerrar esa sesión, ¿no? Inclusive desde el momento en que nosotros presentamos con qué instrumento lo vamos a evaluar al estudiante. Ya el estudiante va haciendo su metacognición. Realmente, si yo le presento la rúbrica con que voy a evaluarlo, entonces el estudiante va pensando, va haciendo su metacognición de que su trabajo, el avance, su evidencia realmente está de acuerdo a la rúbrica y a donde él quiere llegar. Si él quiere llegar a logrado o destacado, entonces tendrá que cumplir estos criterios. Por eso es que es muy importante cuando nosotros trabajamos, ¿no? La evaluación, la planificación y la evaluación, que es algo que lo trabajamos constantemente de la mano. Entonces, nosotros presentar estos instrumentos con que vamos a evaluar a nuestros estudiantes, ¿no? Para que ellos conozcan cómo ellos deben presentar sus evidencias, sus productos, ¿no? Entonces, es muy importante. Entonces, volvemos a repetir que esta metacognición que se dé de cada actividad que se trabaje. Entonces vamos a continuar y es importante también reconocer que cómo se fomenta esta metacognición con el método Singapur. Nosotros vemos acá a nuestros estudiantes libremente trabajando con sus bloques, ¿no? Con sus perdón, con su base 10, ¿no? Con su multibases, ¿no?
Entonces los estudiantes, díganme ustedes, ¿cómo se sentirán? Un estudiante que en su mesa encuentra estos materiales y que tiene una secuencia de lo que tiene que hacer, ¿no? Las indicaciones del maestro, porque el maestro le va a dar indicaciones para que él pueda ir construyendo, ¿no? Entonces el niño tiene sobre esta mesa, tiene un cartel, ¿no? Que él va a completar. Entonces, es libre también el estudiante de poder lidiar, mediar su aprendizaje a través de la metacognición. Entonces, esta resolución va a ser estructurada, ¿no? Vamos a tener una estructuración en los problemas. Los, los alumnos siguen pasos claros para resolver problemas, ¿no? Matemáticos, dice. Comprenden el problema, ¿no? Deciden un plan. A ver, vamos a ver. ¿Me están escuchando, maestros? Sí, creo que sí. Continuamos. De repente alguna. Bien. Continuamos, maestro. Muy bien, gracias. Me gustaría leerlos porque algunos maestros ya han escrito. Voy a hacer un espacio para escuchar a los maestros y leyéndolos en el chat, por favor. Dice aquí al maestro, tenemos al maestro Jaime González Flores de Sullana Piura. Maestro, bienvenido. Gracias por conectarse a esta transmisión, a este curso. Buenas tardes, Víctor Calderón desde San Pedro. ¿San Pedro de dónde? San Pedro de Yoc, me dice, excelente. Este lugar, ¿desde qué región, por favor? Nos menciona. Buenas tardes con todos. Gracias, maestro. Todo claro, muy bien. Gracias, maestra Ercia. Gracias, maestro. Gracias. Bien, maestro, continuamos entonces. Gracias, maestros, por conectarse. Entonces, los felicito, realmente darse este tiempo de poder estar aquí con nosotros y poder seguir aprendiendo, ¿no? Muy bien, dice maestro Víctor Calderón, San Pedro de Llop, Pacasmayo, La Libertad. Gracias, maestro, por ponerla en la región. Felicidades, bienvenidos por participar de este curso, maestro. Entonces, continuamos, ya los hemos saludado a nuestros maestros que siguen ingresando al curso, muy bien. Entonces tenemos ahora hablábamos de estos niños, ¿no? ¿Cómo se sentían estos niños trabajando con estas actividades, ¿no? Nosotros nos poníamos en su lugar, ¿no? Y estábamos, a ver, nos ponemos en el aula de esta maestra que ha planificado esta sesión para estos niños, y estos niños siguen trabajando, tienen sus materiales y seguramente tienen alguna secuencia de aprendizaje que van a desarrollar, ¿verdad? Bien, entonces continuamos. Aquí tenemos la resolución estructurada de problemas. Los alumnos siguen pasos claros, dice, para resolver problemas matemáticos. Entonces, revolvemos rápido y comprenden el problema, deciden un plan, ejecutan el plan y verifican la solución. Muy bien, esta estructura promueve que el estudiante reflexione sobre cada etapa del proceso, pero también realice la metacognición, se fomenta la metacognición. Esto es lo que se quiere en este método Singapur, que el alumno piense cómo le estoy haciendo, la actividad que la profesora me ha dejado realmente, ¿no? Y evalúa también, pero el alumno también sabe cómo se va a evaluar este proceso. O sea, el alumno sabe los criterios de evaluación que van a considerar para que este trabajo, ¿no? Esté adecuado, cumpla con todo el objetivo, ¿no? Cumpla con esos criterios y el alumno pueda llegar a desarrollar el mayor, digamos, el logro destacado, ¿no? O podemos llegar a cumplir con el propósito, ¿no? Entonces, siempre cuando vemos este tipo de imágenes, ¿no? Con estudiantes que trabajan, realmente a veces nos preguntamos, ¿será posible trabajar en nuestras aulas con algunos de estos materiales? Muchas veces no tenemos materiales, por ejemplo, en secundaria. En primaria sí los tenemos, porque aún así no estén completos, porque yo entiendo que cuando los niños se les entrega un material, los niños a veces
no manipulan, en esto de manipular se pierden algunas piezas y nos quedamos a veces con algunos multibases incompletos, ¿no? Pero, ¿y qué hace el maestro? Lo que hace el maestro es trabajar, tratar de juntar de algunos materiales, poder unir algunos materiales, ¿no? Para poder darle, de formar otro material, al menos uno completo o dos completos. Pero la ventaja es que realmente sí tienen materiales, ¿no? Sí tienen, inclusive tienen materiales para fracciones, tienen balanzas, tienen geoplanos, algeplanos, ¿no? Y esto lo hemos visto, claro, no podía asegurar que todos lo tengan, yo he podido visitar algunas instituciones educativas y sí los tienen, ¿no? Sí cuentan con estos materiales que se ha entregado, no este año, no el año pasado, sino hace varios años atrás, entonces se pueden trabajar con estos materiales, ¿no? Muchas veces no tenemos la secuencia, el diseño, cómo hacerlo, tenemos que investigar, buscar, o en la misma práctica, nosotros al ver que tengo este material, podemos utilizar, ¿no? Y darle nosotros el uso también cuando nosotros comenzamos a usarlos, ¿no? Y vemos ahí que salen otras ideas. Acuérdense que una planificación es creativo. El maestro es artista, porque el maestro tiene que crear, cada actividad que el maestro crea con todo su proceso de evaluación, el maestro cuando es suyo, es auténtico realmente y cuando lo planifica y hace toda una secuencia, el maestro realmente se siente satisfecho porque sabe que a partir de esta planificación nuestros estudiantes van a desarrollar sus aprendizajes y uno va a evaluar si realmente esta actividad, ¿no? Fue realmente adecuada, eficiente, o puedo mejorar, o puedo aplicar de repente en otra aula que es el mismo grado, en algunas aulas quizás no termino la actividad, preparo dos actividades o tres problemas y de repente termino haciendo solamente una o dos actividades, más en otra sección termino tres actividades y me faltan inclusive actividades porque en la sesión he planificado solamente algunas actividades pensando en todos, ¿no? Entonces, esto es muy importante en el método Singapur, ¿no? ¿Cómo se fomenta esta metacognición? Vamos a ir luego viendo las preguntas, cómo se fomenta esta metacognición. También en este método la resolución de problemas, ellos van a usar el modelo de barras, ¿no? Esta es una herramienta visual que les permite representar y descomponer problemas. Vamos a ver un ejemplo al final, lo que les ayuda a organizar su pensamiento y reflexionar sobre las relaciones entre datos, ¿no? Entonces, vamos a continuar ahora, ¿sí? ¿Cómo se fomenta, no? ¿Ya? Muy bien. ¿Cómo se fomenta? Bien, vamos a verlo mejor aquí. ¿Cómo se fomenta la metacognición en el método Singapur? Bien, vemos al maestro, nuestros estudiantes, ¿no? Nuestros estudiantes que están participando con el maestro, conversando con el maestro, y vemos que estas preguntas metacognitivas son guiadas. Aquí los maestros preguntan, hacen esas siguientes preguntas, ¿no? ¿Qué estrategia usarás y por qué? ¿No? En cuanto a la resolución el problema que él ha propuesto, ¿no? Es un ejemplo de pregunta, ¿no? ¿Qué estrategia usarás y por qué vas a usar esa estrategia? Es también darle la oportunidad al estudiante que él pueda desarrollar o cierto tipo de problemas usando su creatividad, ¿no? Y justamente este método Singapur permite esa libertad que el estudiante pueda trabajar, desarrollarlo. Luego dice, ¿cómo sabes tú que la respuesta tiene sentido? ¿No? Esas preguntas, propuestas, ¿no? ¿Podría resolverlo de otra manera? ¿No? Si nosotros nos damos cuenta de cuando trabajamos y vamos a nuestro trabajo en el aula, estas preguntas tienen que ver mucho con ese desarrollo que nuestros estudiantes realizan, ¿no? Es importante promover que nuestros estudiantes desarrollen diferentes estrategias, ¿no? Porque eso les ayuda a desarrollar el pensamiento crítico, ¿no? Creativo. Si ellos buscan una estrategia en la cual ellos pueden desarrollar de una forma en la que pueden pensar digamos, con gráficos, en forma gráfica, ¿no? Lo puedan desarrollar quizás de forma en que despejan los elementos, los valores, ¿no? Pero llegan a una respuesta, ellos nos tienen que saber explicar cómo llegaste a esa respuesta, ¿no? Claro, yo entiendo
que las horas que tenemos con nuestros estudiantes también tienen que ver mucho, ¿no? Las horas en el área de matemática, por ejemplo, en secundaria, tenemos de 4 hasta 6 horas en las instituciones educativas públicas para trabajar con el área de matemática, ¿no? Sabemos que tenemos según nuestro plan de estudios, ¿no? 4 horas de matemática, ¿no? Bueno, pero es importante en este trabajo que realicemos, como nosotros trabajamos con el enfoque de resolución de problemas, que nosotros podamos trabajar con ellos diferentes estrategias, pero dejarlos también a los estudiantes cómo ellos puedan formular estas preguntas, ¿no? Formularles estas preguntas, ¿no? Para que ellos puedan también saber, pero ¿cómo lo voy a hacer? Entonces, plantearle al estudiante estas preguntas, lo retamos, ¿no? Y ahí generamos un conflicto en el estudiante. Entonces, ¿cómo lo voy a resolver? ¿Voy a esperar que el profesor lo resuelva en la pizarra para yo hacerlo igualito en otro problema? ¿O cómo lo puedo resolver? Entonces, eso es una buena, un buen camino para que desarrollemos en nuestros estudiantes de pensamiento crítico, ¿no? Fomentar esa metacognición a través de estas preguntas que el método Singapur nos da, ¿no? Porque nosotros justamente estamos aquí aprendiendo todo lo que el método Singapur utiliza para el desarrollo del aprendizaje de las matemáticas, que nos pueda servir también a nosotros como maestros en nuestro trabajo diario, ¿no? Sabemos que el área de matemática es el área que realmente tiene mayores necesidades de aprendizaje y sabemos también la situación que vivimos con nuestros estudiantes, que nuestros estudiantes no todos de repente tienen las mismas capacidades, habilidades, porque son habilidades que se van desarrollando, ¿no? Me gustaría leer un poquito, aquí San Pedro, vi que hay algunos maestros más también, buenas tardes desde Ayaviri Puno, maestro Walter, bienvenido, desde Ayaviri Puno. Bienvenido maestro, desde Huánuco, siempre nuestros maestros desde Huánuco se conectan, Amarilis, gracias, maestro. Edwin, también buenas tardes con todos de Lima, maestra de Lima. Gracias, todos vamos aquí, todos el Perú. Estamos desde Lima a todas las regiones. Gracias, maestros, por escribirnos en el chat y poder también yo mencionarlos, ¿no? Gracias. Entonces continuamos con estas preguntas que estimulan la reflexión constante, ¿no? Entonces, en este método, la diferencia, ¿no? Que ellos trabajan es con estas preguntas guiadas, ¿no? Estas preguntas metacognitivas guiadas que les ayuda para que el estudiante también luego, cuando desarrolle él solo el propio aprendizaje, él también se haga estas preguntas, ¿no? ¿Por qué llego a esa respuesta? Eh, ¿Puedo resolverlo de esta manera? También podría resolverlo de otra forma, no que el alumno solamente se centre en que este problema tengo que desarrollar de la forma que mi profesor me lo enseña, porque si no lo hago así, está mal y me va a poner, no me va a calificar correctamente. No es así. ¿No? Nosotros, ustedes saben que en el área de la matemática tenemos algoritmos que trabajar, tenemos que trabajar con ellos diferentes propiedades que ellos tienen que utilizar, pero es muy importante y es recalcar que ver cómo ellos trabajan, cómo lo resuelven, cómo lo entienden en las palabras que ellos utilizan, ¿no? Para explicarlos cómo lo han resuelto. De esa manera también nosotros podemos ver que desarrollan este pensamiento crítico, el pensamiento creativo, les genera mayor motivación para el aprendizaje de las matemáticas, que es lo que nosotros deseamos, ¿no? Como maestros del área. Entonces, aquí tenemos algunas, dicen, estas preguntas estimulan la reflexión constante, también nos habla de los diálogos matemáticos, lo que justamente el maestro desarrolla en este momento, y en la imagen vemos, se fomenta la discusión entre pares sobre diferentes formas de resolver un problema, lo que permite la toma de conciencia de sus propias estrategias y las de los demás. Aquí aprendemos a respetar las ideas de los demás. Valoramos el que el alumno, el compañero lo resuelve de esta forma, lo escucho, luego puedo hacerle réplica, puedo hacer preguntas. En eso se encuentra la riqueza de este método, ¿no? Cuando se fomenta la metacognición, de esos diálogos matemáticos, ¿no? Y si ustedes se dan cuenta, toda esta parte, si ustedes, todo esto es la retroalimentación que hacemos en el aula, desde cuando desarrollamos nosotros un tema. Entonces, eh, es muy importante, entonces, por cómo se fomenta esta metacognición. ¿Ven? Vamos a continuar. Muy bien. Ahora vamos a ver la autorregulación en el método Singapur, ¿no? Muy bien. Vamos a ver la autorregulación. Entonces tenemos aquí
vemos un grupo de estudiantes, acá dos estudiantes, utilizando este material. Miren qué importante que ellos puedan utilizar este material, ¿no? Que les ayuda a entender los valores, ¿no? Valores numéricos, los valores numéricos, dónde están ubicados, la secuencia, ¿no? Ubicar a través de estas barritas aquí, ¿no? Esos valores, poder hacer un conteo. ¿Cuántos aprendizajes podemos tener en este material? ¿Cuántos aprendizajes podemos desarrollar en estos materiales? Entonces, yo los animo, maestros, no solo estos materiales estructurados son los que nos ayudan a desarrollar aprendizajes, también podemos crear y recrear, ¿no? Tenemos, yo les voy a mostrar después un material, tengo acá el material, tengo también mi geoplano, siempre tengo el material. Al final lo voy a mostrar para que ustedes lo vean, que se pueden reusar algunos materiales que tenemos en reuniones, en casa, y que podemos desarrollar aprendizajes o usarlos para hacer desarrollar algunos aprendizajes que de repente podamos tener con nuestros estudiantes. Sabemos que nuestros estudiantes necesitan reforzar algunos sistemas numéricos. Vamos a ver qué es la autorregulación. Es la capacidad de un estudiante para gestionar su propio aprendizaje, ¿no? Dice, establecer metas, mantener la motivación, controlar sus emociones. Claro, eso es la autorregulación, ¿no? Y comportamientos, ajustar sus estrategias cuando sea necesario, ¿no? Qué importante estos dos términos, estas dos, este método que tiene esta autorregulación y también la metacognición, estos dos procesos, ¿no? Que es importante en nuestros estudiantes, que ellos puedan desarrollar esa autorregulación para desarrollar gestionar su propio aprendizaje, ¿no? Pero para esto tiene que tener toda una preparación, ¿no? Manejar las emociones en nuestros estudiantes, ¿no? Esperar que uno pueda desarrollar, poder trabajar en forma colaborativa, escuchar a nuestro compañero, cómo lo resuelve, dejarlo que también lo haga y yo escucharlo, ¿no? Tener gestionar este aprendizaje, ¿no? Su propio aprendizaje, establecer sus metas para poder llegar, ¿no? Mantener la motivación, ¿no? Nuestros estudiantes sabemos que según sus niveles de aprendizaje, según sus edades, mantienen una motivación por tiempos, ¿no? Entonces también ahí nosotros como maestros sabemos la actividad cuán productiva va a ser, cómo lo vamos a planificar de acuerdo a los tiempos y las edades de nuestros estudiantes, ¿no? Sabemos que si un estudiante está en la primaria, en primero, segundo, tercero, no podemos dar actividades muy amplias que al alumno lo va a cansar, ¿no? Entonces tenemos que tratar de resolver y aprovechar esos momentos que el alumno desarrolla esos aprendizajes por esos tiempos para poder darle, ¿no? Este tipo de motivación que él tenga. Entonces, y como siempre les vuelvo a repetir, ¿no? Trabajar con lo concreto, llegar a lo pictórico y después desarrollar lo abstracto, que no se le puede exigir a un niño de primaria llegar al abstracto cuando todavía está en un desarrollo de pensamiento. A un alumno de secundaria sí podemos todavía tienen mayor nivel de aprendizaje en lo abstracto. Eso ya lo manejamos, ¿no? Según las edades. Entonces, es importante entonces este proceso de autorregulación en el método Singapur, que lo vemos también en nuestros estudiantes cuando desarrollan sus aprendizajes, ¿no? Bien, entonces continuamos. ¿Cómo se trabaja esta autorregulación en el método Singapur, ¿no? ¿Cómo se trabaja esta autorregulación? Nos dice que la enseñanza explícita de las estrategias de resolución, ¿no? En la enseñanza explícita de estrategias de resolución, ¿cómo aprenden sus estudiantes? Los alumnos aprenden a aplicar y adaptar distintas estrategias según el tipo de problema. Esto desarrolla autonomía en el aprendizaje. Y qué importante cuando hablo de autonomía en el aprendizaje, ¿no? Esto realmente es lo que nosotros necesitamos, ¿no? Que el alumno sea autónomo en su aprendizaje. Cuando él tenga un tema, cuando él se le dé a diferentes temas para trabajar, él pueda ir avanzando según sus tiempos, él maneje sus tiempos, diga, bueno, voy a continuar esta actividad, es otra actividad. Muchas veces sabemos que nuestro estudiante trabaja cuando desarrolla sus actividades solo dentro del aula, ¿no? Y muchas veces las actividades que podamos ir dejando, a veces no lo trabaja solo.
¿no? Y necesita muchas veces apoyo. Entonces, esta estrategia de autorregulación nos va a ayudar que nuestros estudiantes puedan ser autónomos en su aprendizaje. Y eso es lo que nosotros también quisiéramos lograrlo, ¿no? Que nuestros estudiantes sean autónomos, que puedan saber hasta dónde puedan llegar y seguir avanzando, ¿no? Buscando ellos solos, ¿no? Lograr, desarrollar, aprender. Si algo que no conocen, seguir aprendiendo, ¿no? Bueno, este es muy importante entonces en la enseñanza explícita de estrategias de resolución, ¿no? Qué importante, ¿no? Qué importante es esto para el segundo punto dice evaluación formativa y la retroalimentación continua. Y de este punto nosotros podemos decir que esto es lo que nosotros según el CENEP ¿no? Se fomenta, ¿no? Se fortalece la evaluación formativa que tenemos que fortalecer y la retroalimentación continua. Creo que también este punto nosotros lo trabajamos ¿no? en nuestra planificación. Podemos decir que este es un proceso el trabajar la evaluación formativa, ustedes saben que para planificar una evaluación formativa, nosotros, todo es un proceso de aprendizaje, ¿no? Nuestros estudiantes no van a ir aprendiendo desde sus saberes previos, nosotros vamos a ir fortaleciendo, dándoles otros conocimientos, y nuestro estudiante va a ser luego evaluado constantemente durante un proceso, ¿no? Porque la evaluación va a ser todo mediante un proceso, es todo un proceso, ¿no? Entonces, a través de la práctica guiada, nos dice ejercicios graduados, lo que hacemos, revisión en clase, los estudiantes reciben retroalimentación que les permite ajustar su enfoque. Muy bien, y eso es lo que se trabaja también en el método Singapur, ¿no? Los maestros tienen que trabajar ejercicios graduados. ¿Qué significa esto? Vamos trabajando de menos a más y eso es lo que creo que también nosotros hacemos en el área de matemática. Trabajamos con nuestros estudiantes desde inicial, primaria y secundaria, ¿no? Esta retroalimentación que es tan importante a través de preguntas en las cuales ellos tienen que ir tomando o considerando este aprendizaje, ¿no? Que sea significativo, que realmente este aprendizaje que ellos puedan aprender en el área de las matemáticas, ¿no? Realmente sea significativo. Estos problemas que nosotros podamos plantear, que para ellos, ¿no? Ellos lo pueden resolver con apoyo de nosotros, en apoyo en colaboración con ellos, y nosotros podamos valorar esos aprendizajes, ¿no? Bien, entonces vamos a continuar, que aún no se trabaja digamos que en el tercer punto dice acá, con diarios o bitácoras de pensamiento, ¿no? Estos son los que nos da, se les anima a registrar cómo resolvieron un problema, qué dificultades enfrentaron y cómo lo superaron, nos dice, ¿no? Estas bitácoras o diarios les permite pues conocer ellos que puedan escribir, ¿no? Sus dificultades, ¿no? Y que ellos, pues, si ustedes se dan cuenta, son varios aspectos que podamos trabajar en la autorregulación, ¿no? Muchas veces de repente puedan tener simplemente en un cuaderno algunos posit y poner ahí, ¿no? Algunas situaciones que han tenido. De repente no un diario, pero pueden tener algunos posit, pueden tener en su mismo cuaderno escribir, ¿no? Y esto es la autorregulación, escribir cómo lo resolví, ¿no? ¿Qué dificultades tuve? Y cómo lo superé. Son cosas que siempre lo hacemos, preguntamos. Y es parte también de la autorregulación. Y esas preguntas son muy importantes para que nuestros estudiantes conozcan, ¿no? Puedan reflexionar sobre este aprendizaje. También nos habla del aprendizaje colaborativo, que es algo que lo manejamos en quizás en todos los métodos que trabajamos, y es porque se ha realmente entendido que a trabajar en equipos, ¿no? Los estudiantes observan diferentes formas de resolver problemas, comparan sus estrategias, socializan, conversan, dialogan, debaten. El otro dice, no, así lo vamos a hacer, el otro dice sí, y también se ayudan a autorregular esas emociones, ¿no? Les ayuda a autorregular sus propios procesos, ¿no? Realmente es el trabajar en forma colaborativa, los ayuda a desarrollar también vínculos, ¿no? Entre los mismos estudiantes. Ellos se conocen quién es bueno en esto, quién es bueno en esto, entonces nos ayudamos, fortalecemos todas esas habilidades, se van a unir en este trabajo.
¿no? Que es muy importante. Ustedes lo ven también con nosotros cuando trabajamos como docentes, ¿no? Hacemos trabajamos alguna comisión. El trabajo colaborativo los fortalece, ¿no? Porque siempre hay un maestro que puede dar tiene alguna habilidad, otro maestro otras habilidades y todos nos fortalecemos, ¿no? En esas comunidades de aprendizaje que trabajamos los maestros. Entonces, de esa manera, nosotros vemos cómo se trabaja la autorregulación en este método, ¿no? ¿Qué beneficios tiene este método en el aula?